Universidad, cumplimiento profesional en países invadidos, como una prueba de nacionalidad a todo habitante que parecería haber sido naturalmente nacido. En esta tarde voy a hablar algunos conceptos, a leer algunos conceptos que conciernen a cómo poder sobrevivir la sociedad civil que han sufrido guerras sin ser informados que la había, sin poder haber sido, sin saber de que estaban en medio de una guerra. Hace instantes se ha corroborado que finalmente la UCA ha quedado como entre los que dieron inicio a la Tercera Guerra Mundial junto a los forajidos imperiales. Y a partir de allí es que se puede analizar de cómo se fueron desarrollando más guerras y se llega a un punto donde la, el país tiene que tomar una decisión en materia de todo lo que ha sucedido para poder sobrevivir y para poder estar mejor. Los efectos de la guerra sobre la sociedad son muy distintos según que ésta se halle bajo la protección de sus propias tropas o se encuentren invadidas por el enemigo. En el último caso, que es el caso de Buenos Aires y la República Argentina, donde es un país que está lleno de tropas enemigas, las penurias descritas anteriormente en los aspectos políticos, económicos, sociales, se ven agrandadas considerablemente, puesto que ahora se agregan a ellas la imposición del vencedor y cómo es que sobrevivirían con el vencedor. A partir de allí es que, dada finalizada la Tercera Guerra, potencias como China y el G20 no supieron convivir con el vencedor y finalmente aprobaron la guerra pandemiológica, la Cuarta Guerra Mundial pandemiológica. Digo cuarta porque ya había ganado la guerra del derecho tercera y en la Cuarta Guerra agravaron situaciones. No saben vivir con el vencedor. A partir de allí que Estados Unidos y Mongolia se unieron para una quinta guerra. Fue una de las peores guerras que en tiempo récord perdí casi más del 20% de mi cabeza. A partir de allí es que decide poderes como Boca Junior y el Palomar avanzar sobre Ucrania con Rusia imperial en Europa del Este. A partir de allí es que el Congreso argentino y los UCA y General Conference también y aires de cárceles con tal de continuar, declaran la séptima guerra y con tal de destruir totalmente a Taylor, la única The Lady American allí en United States Steel. No saben vivir con el vencedor. A partir de allí es que las universidades y los profesionales, principalmente aquellos que debemos cumplir financieramente, es prueba de nacionalidad quien no cumpla financieramente ante autoridades gubernamentales así debidamente establecidas. En el campo político se puede decir que cesa toda actividad, puesto que el gobierno legal es sustituido por un gobierno militar, que no es el caso de la República Argentina y de los Estados Unidos de América, ya que es casi oficial que los gobiernos, los ejércitos militares son hostiles, forajidos, enemigos, que sobrepasan a la deslealtad de los falsos civiles en los cuales en América Estados Unidos y Argentina lideran, junto con Paraguay, ya sin posibilidades de vivir a los falsos civiles. La esencia responde a la ley marcial, esto es que la única voluntad que se rige es el comando militar en estructuras donde deben acudir al gobierno propio, al gobierno nacional, que no es el caso de la República Argentina, ya que el ejército natural no logra ejercer la voluntad profesional en los que deben ejercer la profesionalidad.
La característica estructural del gobierno de los militares es que reúnen en sus manos a los tres poderes conocidos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y aun cuando representan desde este punto de vista un gobierno dictatorial, las leyes del país invasor por lo general restringen la acción de los gobernantes militares para evitar que caigan en el despotismo y así todo el, el, el gobierno militar que inciden en el legislativo y el ejecutivo no logran la, el fluido legal con el lema, por supuesto, de que están muertos, con el lema de que han sufrido 7 guerras y no sabían, y etcétera, etcétera, etcétera. A partir de allí es que incentivo a todas las universidades, principalmente en América, de dos países, en la República Argentina, en Estados Unidos, entendiendo que el último informe que dieron República de California es que no hay conciencia alguna, quedan mis hijas, quedan mis primas, mis tías con mínima conciencia y algunas otras más, y está comprobado que las tropas enemigos siguen queriendo bajar a mis mujeres. Está siendo atendida ahora en este preciso momento Jennifer Lawrence. Entonces, a partir de allí es que nosotros cada universidad debe moverse para que cumplan financieramente y a partir de allí no perder más mujeres naturales, que es lo que pretenden escondidamente los ejércitos militares y las tropas enemigas. Los gobiernos militares legales echan mano a veces por lo común de las autoridades menores políticas, administrativas y judiciales que encuentran en funcionamiento intendentes y jueces. Es lo que sería el ideal en contextos como Estados Unidos y Argentina, pero no hay reacción alguna para asegurar a la población una mínima vida ordenada y a partir de ahí una vida segura y un sistema mínimamente estable y no hay reacción alguna. Por eso la prueba de nacionalidad es el cumplimiento financiero como una forma de obtención, de posibilidad de la obtención de mantener el documento nacional. El sistema raras veces funciona a satisfacción y por lo general eso da lugar a fracciones cuando los invadidos se quedan dentro de las fronteras y es lo que no es posible en materia aquí de la República, ya que Argentina ha perdido las guerras y deben emigrar hacia Occidente y están queriendo alargar los tiempos y están queriendo quedarse de alguna manera y ver si van con uno hacia otro lado y ya no es posible tener tal paciencia. En el campo económico, en los países invadidos, aparecen las requisiciones forzadas de todo orden. La materia prima, los alimentos, los productos manufacturados y hasta la mano de obra, la cual significa en el fondo el trabajo forzado, que es lo que debe esforzarse todos los países que han sufrido las guerras, que es lo que uno último quiere hacer ya que ha sufrido mentalmente las guerras. Pero está escrito en la historia y es el consejo ir mentalizándose de que hay que hacer un esfuerzo para servirse unos a otros posguerras. Vencedores poco escrupulosos hasta exportando obreros a sus respectivos países, con los que introducen de nuevo la esclavitud en forma más o menos disimulada, es lo que hay que evitar cuando se quedan adentro los perdedores de las guerras, ya que la esclavitud fue derrocada en todas sus formas en la República y en el resto del continente y no es posible que sigan operando de manera impune en ninguno de los rincones del país y de América. Se puede decir que la sociedad conquistada es exprimida al máximo por el vencedor para hacer pagar los gastos de la guerra, que es eso lo que pretenden principalmente General Confirm. Ellos fueron los que pusieron la mecha a la tercera guerra y posiblemente los Zuca fueron los que dieron el puntapié. Quieren seguir lineamientos para seguir abusando de la sociedad y sustituir y ser servidos. No se los vamos a permitir, se les computa cada una de las 7 guerras en estos 17 años y a partir de tales afirmaciones es que pueden proceder los que están al cargo de tales ladrillos a terminar de una vez
con el levantamiento de diezmos, de ofrenda a contravencionales que no tienen vida alguna. En el campo científico y artístico, la actividad llega a su nivel más bajo, en parte por la crisis económica y en parte por el estado de tensión y miedo producido por la presencia de las tropas del invasor. Todo lo que sean aspectos culturales y aspectos que la ciudad de Buenos Aires le gustaba muchísimo hacer, es que deben ir menguando hasta que se solucione de una vez lo que se tiene que solucionar, y mucho más a nivel campo científico, donde van poniendo embajadores en mi cabeza para ir no solamente a California, sino a otros lugares para quedarse con dinero científico. Una de las cosas que ha hecho bien el Estado, eh, el ejército militar forajido, es decir, que renunciaron totalmente a todas las ideas científicas y a todas las ganancias de Pablo Sebastián Brachetti, y ya hace varios años que llegaron a esa decisión, y eso fue algo loable para poder resguardar a la sociedad civil, que estaban siendo matados por buscar más ideas. Entonces debemos menguar con todo lo que sea el campo científico y artístico hasta poder hasta que pueda viajar a donde están mis riquezas, contar principalmente en California, y a partir de allí que puedan respirar nuevamente para no ser oprimidos como lo están siendo. En el campo social aparecen los fenómenos típicos del país ocupado y la población activa, impedida de luchar abiertamente, lo hace ahora en forma pasiva, sea con el sabotaje, el trabajo o el desgano, etcétera, que es lo que le está pasando a República California. No hay reacción social, no hay fenómenos de actividad social, laboral, sino que van quedando en un desgano, en un sabotaje, en una muerte pasiva, posguerra, que van los llevan a depender inclusive de películas, y a partir de allí las películas son para comercializar, son para recordar, pero no para depender psíquicamente de tales películas. Hay que tomar toda la iniciativa de sacar adelante el sistema posguerras. La solidaridad social aumenta ahora frente a la desgracia común, al igual que el patriotismo y el deseo de revancha posguerra en países invadidos. Nacen sociedades secretas de todo orden, que muchas veces se constituyen en tribunales del pueblo para juzgar y condenar a traidores y colaboradores del enemigo. No anduvo eso a partir de la Cuarta Guerra, ya no anduvo eso. Por eso hubo una quinta semipersona, hubo una sexta ya en Ucrania, y no podemos permitir más guerras. Ayer susurrando una octava, no se puede permitir eso. El pueblo está totalmente herido, y las universidades deben ayudar a cumplir con lo mínimo inmediato, que es el no negacionismo y el traslado inmediato. Un fenómeno moderno debido al perfeccionismo de los medios de transporte es la migración forzosa de las poblaciones enteras. Es eso lo que estoy pidiendo de los occidentales, que pueden irse con sus autos, deben vender sus casas y pueden irse con sus autos, o pueden vender sus autos y pueden vender sus casas y irse inmediatamente en los aviones correspondientes, los aviones comerciales correspondientes. Esa migración es un trasplante de lugar o problema social y cultural que se podrá apreciar con verdadera magnitud en el futuro más próximo o más lejano, en el cual deben ir haciéndose la idea de que sucederá eso, la república aquí en el sur de Sudamérica, y por supuesto todos los still allí en Norteamérica, que continúan defendiendo el robo como una manera americana de vida, donde no se los vamos a permitir de ninguna manera. Deben entregar armas, deben entregar revólveres, deben entregar chalecos, deben entregar tanques, deben entregar toda la tecnología en los cuales militan la defensa del robo, junto a banqueros, tesoros y otros industriales y clubes
que se creen dueños de las riquezas y responden a los intereses de India y de Occidente en este continente. Que Dios bendiga a América en este día.